Hola y bienvenido a Full Stack Show. Mi nombre es Iván y hoy vamos a tener una introducción a JavaScript. Antes de iniciar con el curso, me gustaría plantearnos la pregunta: ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, multiparadigma y orientado a objetos. Pero esta definición no nos dice mucho cuando recién empezamos. Pero me gustaría ir punto por punto explicando de una manera más simple qué significa cada una de estas definiciones. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas para dar instrucciones a la computadora. JavaScript es un lenguaje que se usa para crear sitios web interactivos y decirle a la computadora qué hacer. Que sea de alto nivel significa que es fácil de entender y escribir para los programadores. Con JavaScript puedes escribir código de manera más sencilla, sin preocuparte por detalles complicados como el manejo de la memoria, etc. Que sea multiparadigma significa que tienes diferentes formas de escribir código. Con JavaScript puedes usar diferentes estilos para resolver problemas, ya sea siguiendo pasos imperativos, funciones o creando objetos con propiedades y acciones. Con el paso del tiempo, JavaScript se ha convertido en un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Pero qué significa esto? Significa organizar el código en objetos que representan cosas del mundo real, con características y acciones. JavaScript te permite crear y utilizar objetos para hacer el código más estructurado y reutilizable. Aún faltan muchas más definiciones acerca de qué es JavaScript, pero lo iremos viendo más adelante en el curso. Ahora sigamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver cuál es el rol de JavaScript en la web. Pero antes que nada quiero hacer un resumen de cuáles son las principales tecnologías que conforman una página web. Y estas son HTML, CSS y JavaScript. HTML es como el esqueleto de una página web. HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto, y su función principal es estructurar el contenido de una página web. Por su parte, CSS se encargará de darle estilo a la página web. CSS significa hojas de estilo en cascada. Se utiliza para controlar el diseño, el formato y la presentación visual de los elementos HTML. Y por último, pero no por eso menos importante, JavaScript permite hacer que las páginas web sean interactivas y dinámicas. Con JavaScript puedes agregar efectos especiales, validar formularios, crear juegos, mostrar contenido actualizado y mucho más. Básicamente, JavaScript le da vida a la página y permite que los usuarios interactúen con ella. Ahora que ya sabemos qué es JavaScript y cuál es el rol que tiene en la página web, vamos a ver unos pros y contras acerca de este lenguaje. Como pros tenemos la versatilidad. JavaScript es un lenguaje de programación versátil que se puede utilizar tanto en el lado del cliente, como el navegador web, como en el lado del servidor, como lo es Node.js. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones web completas y dinámicas en un solo lenguaje. También tenemos la amplia comunidad y soporte. JavaScript cuenta con una gran comunidad de desarrolladores que comparten recursos, bibliotecas y frameworks. Esto hace que sea más fácil obtener ayuda y encontrar resoluciones o problemas comunes. Además, hay una amplia documentación y recursos disponibles en línea. Interactividad en tiempo real. JavaScript permite la interacción en tiempo real con los usuarios, lo que significa que puedes crear aplicaciones web que respondan instantáneamente a las acciones de los usuarios sin necesidad de recargar la página. Esto proporciona una experiencia mucho más fluida y atractiva para los usuarios. Fácil integración con HTML y CSS. Como habíamos dicho antes, JavaScript se integra fácilmente con HTML y CSS, los lenguajes principales utilizados para crear páginas web. Puedes manipular el contenido HTML, modificar los estilos y realizar acciones dinámicas utilizando este lenguaje. Esto facilita la creación de interacciones y efectos visuales en tu sitio web. Pero ahora pasemos con las contras. Rendimiento limitado. Comparado con otros lenguajes de programación, JavaScript puede tener un rendimiento relativamente más lento, especialmente en aplicaciones que realizan tareas intensivas en cálculo. Sin embargo, este problema se ha mitigado en gran medida con la mejora constante de los motores JavaScript y la optimización de código. Otro punto relevante en la contra es la seguridad. JavaScript se ejecuta en el navegador web del usuario,
lo que expone a posibles ataques de seguridad, como la inyección de código malicioso o la manipulación del código fuente. Los desarrolladores deben estar atentos y tomar medidas para proteger sus aplicaciones de vulnerabilidades conocidas. Diferencias entre navegadores. Los diferentes navegadores pueden interpretar JavaScript de manera ligeramente diferente, lo que puede llevar a problemas de compatibilidad. Los desarrolladores a menudo deben realizar pruebas exhaustivas y aplicar soluciones alternativas para asegurarse de que sus aplicaciones funcionen correctamente en diferentes navegadores. Mantenibilidad del código. JavaScript es un lenguaje flexible y dinámico, lo que puede llevar a la creación de código difícil de mantener y depurar. Sin una buena organización y estructura, el código JavaScript puede volverse complejo y propenso a errores. La adopción de buenas prácticas de desarrollo y el uso de patrones de diseño pueden ayudar a mitigar este problema. Ahora hablemos de un tema interesante, el cual considero que deben saberlo. Hablemos de ECMA. ECMA es el acrónimo de European Computer Manufacturers Association, Asociación Europea de Fabricantes de Computadoras. Esta organización, ahora conocida como ECMA International, es una asociación estándar global sin fines de lucro que se dedica a la estandarización de tecnologías de la información y las comunicaciones. ECMAScript define las especificaciones y reglas para el lenguaje JavaScript, estableciendo cómo debe comportarse y qué características debe tener. Es mantenido por la organización de ECMA International. ECMAScript evoluciona con el tiempo, y cada nueva versión introduce nuevas características y mejoras al lenguaje JavaScript. Algunas versiones conocidas son ECMAScript 5, ECMAScript 6, también conocido como el ES 2015, ECMAScript 2017, 18, 19, 20 y así sucesivamente. Por lo cual es importante estar actualizado acerca de las nuevas características de este lenguaje. Adopción por los navegadores. A medida que se publican nuevas versiones de ECMAScript, los navegadores web implementan gradualmente las nuevas características en sus motores de JavaScript. Los desarrolladores deben tener en cuenta la compatibilidad con las versiones de ECMAScript admitidas por los navegadores para asegurarse de que su código funcione correctamente. Una página muy útil es Can I Use. En esta página podemos ver si la característica de nuestro lenguaje de programación está soportada por diferentes navegadores. Esta clase está terminando, pero ya pudimos ver qué es JavaScript, cuál es el rol que cumple en la web. Hablamos de ECMA y sus pros y sus contras. Como resumen, voy a decir, JavaScript es un lenguaje de programación utilizado en el desarrollo web para hacer que los sitios sean interactivos. Su rol es permitir la creación de funcionalidades dinámicas en los sitios web. Y ECMAScript es un estándar que define las reglas y características del lenguaje JavaScript. Especifica cómo el lenguaje debe funcionar y evolucionar. Eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima clase que se llamará Manera de utilizar JavaScript.